No llego a tiempo. Quiero agradecer la invitación a la sociedad de alumnos, a los funcionarios de la Universidad Iberoamericana. Yo tenía mucho interés de estar aquí, ya había habido 2 intentos, la tercera fue la vencida, y qué bueno que se dé esta oportunidad, porque la universidad es universalidad, es la apertura a todas las formas de pensamiento y de reflexión. Y yo tengo interés de compartir con ustedes algunas reflexiones. Voy a hacer una intervención, luego abriremos a preguntas. Yo me imagino que tomaré nota de unas 5 en bloque, y si hay ánimo de un segundo bloque, pues hacemos hasta un segundo bloque, que después no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, porque tengo que salir pitando otra vez. Voy a la San Rafael a dar una plática sobre el artículo 24, la reforma que hoy aprobó el Senado sobre el 24 constitucional. Y siendo ustedes estudiantes de Derecho, me detendré en alguna reflexión sobre una parte especial del rompimiento del Estado de Derecho en nuestro país. Como ustedes saben, yo formo parte de un movimiento que nosotros asumimos haber ganado la presidencia en 2006. En esa elección, una elección muy cerrada, casi 15 millones de votos para Calderón, casi 15 millones de votos para Andrés Manuel López Obrador, 211,000 más o menos la diferencia, poco menos de 2 votos por casilla, generó una crisis política de enormes dimensiones. Una crisis política muy seria. Primero, porque nosotros lo que planteábamos era un recuento. Yo todavía, en la actualidad, hoy les dije otra cosa a los panelistas que fue lo que les irritó, pero regularmente lo que les digo, que les irritaba mucho, era que se habían robado la presidencia. Pues sí, se la robaron. Entonces se enojaban, brincaban hasta el techo como chilicuides en comal. Y yo les decía, pues ¿por qué se enojan? Si nosotros que nos la robaron no nos enojamos, ustedes ¿por qué se enojan? Son los beneficiarios del ilícito. Y entonces yo les decía a los diputados, todavía les digo, a ver, miren, hay una crisis política muy grave en el país, está polarizado, hay una situación muy difícil, y para que se resuelva la crisis política valiera la pena saber quién ganó. Todavía están las urnas, todavía están los votos, ahí están, no se han destruido, como los de 88 que se destruyeron eventualmente. ¿Por qué no se cuentan? Si se cuentan, si saben la verdad histórica, si Calderón sale arriba, nosotros dejamos de abrir la boca, reconocemos que ganó, se hizo el recuento, tiene legitimidad y se acaba la crisis política. Si Calderón no sale arriba, se acredita que se robó la presidencia, renuncia y se abre tránsito a un gobierno que dé condiciones para una elección en mejores condiciones. Porque miren, como Calderón llegó de manera ilícita a la presidencia, quien no me crea, además no tiene por qué creerme, pues lea el libro de Luis Carlos Ugalde, de Así lo viví, nadie dirá que es un defensor nuestro. Y ahí Luis Carlos Ugalde, que fue presidente del IFE, reconoce que Calderón no ganó. No dice así, pero en su afán de defenderse, el libro vale mucho la pena, yo me resistía a leerlo, pero todo esto vale la pena como introducción, porque Calderón, habiendo llegado de esta manera, hoy que va a ser la elección, otra vez a la presidencia de la República, él no tiene ni límites ni escrúpulos para el proceso electoral. Por ejemplo, ustedes habían conocido que en el mes de marzo del año electoral, un presidente de la República diera un informe de labores de sus más de 5 años, en cadena nacional, en radio y en televisión. La respuesta es no. Eso no había sucedido nunca antes. Y justo el día de hoy, en el Auditorio Nacional, Calderón hizo un evento de este tipo, que es violatorio del marco electoral, que busca fortalecer su posición y que busca favorecer a su ahora candidato, porque su candidato era Cordero, pero como no entusiasmaba ni a su mujer, se quedó en el camino, y entonces la candidata es Josefina Vázquez Mota, ¿no? Entonces, ese es uno de los varios actos ilícitos que Calderón está haciendo en torno al proceso electoral. Pero vamos primero partiendo de cuál es la situación del país. Yo sostengo que para entender a Calderón todo es al revés. Si él dice que va a bajar la gasolina, la sube. 86 aumentos lleva la gasolina en lo que va de su sexenio. Si dice que va a bajar la luz, ya les platico cómo están los recibos de su casa, de la energía eléctrica. Si dice que va a bajar los impuestos, puso más impuestos. Si dice que iba a ser el presidente del empleo, es el usurpador del desempleo, no les platico los millones de hombres y mujeres que han perdido su empleo, sin contar Mexicanas, sin contar Luz y Fuerza, sin contar muchos otros casos emblemáticos que han cerrado sus fuentes de trabajo. Si dice que va a agarrar al Chapo, será de la mano, porque yo no le veo ninguna voluntad realmente de enfrentar al crimen organizado. Y
Datos duros: 7,5 millones de jóvenes sin acceso a educación. 7,5 millones de jóvenes. La UNAM rechaza a 9 de cada 10. El Politécnico rechaza a 6 de cada 9 muchachos que solicitan su ingreso a la educación superior. Ustedes son privilegiados por partida doble, por tener un espacio en la universidad. Cualquier joven que está en la universidad es un privilegiado, y además por estar en una universidad privada que tiene sus características y su prestigio, aunque a Josefina Vázquez Mota eso no le parezca así. Entonces, sí, yo sí soy casi perfecto, yo soy egresado de la UAM, ¿no? Entonces, azcaposado. Entonces, 7,5 millones de jóvenes sin acceso a la educación. Y luego, ¿qué pasa si los jóvenes van a buscar empleo? No hay empleo. O sea, quien es joven porque es joven, quien salió de la universidad porque salió, quien no salió porque no ha salido, quien no entró porque no entró, no hay empleo, quien es maduro porque es maduro, quien es mayor porque es mayor. La situación de empleo es verdaderamente dramática. No hay lugar del país al que no vaya yo donde la gente no me diga: Gerardo, empleo, necesitamos empleo. Y el poco empleo que hay es un empleo de pésima calidad, el llamado outsourcing, que francamente violenta todos los derechos de los trabajadores. Es sin seguro social, sin vacaciones, sin aguinaldo, sin pensión, sin jubilación, sin reconocimiento de antigüedad, sin ningún derecho, que es un esquema absolutamente arbitrario del marco legal existente en el país. Bueno, la situación de empleo así está. Salud: desmantelado el Seguro Social, desmantelado el ISSSTE, la Secretaría de Salud ni se las platico. Dice Calderón que el 100% de la gente tiene cobertura médica con el Seguro Popular. Yo he retado a Calderón a que renuncie a su seguro médico privado y se atienda en el Seguro Popular, a ver si le gusta la atención, a ver si la sigue recomendando. Es falso que la gente tenga 100% de cobertura y el servicio es verdaderamente infame. Yo renuncié a mi seguro médico privado, me atiendo en el Seguro Social, y cada que llego, que siempre llego con alguna cosa de urgencia, no voy a consulta general, digo, soy un necio, o sea, veo el Seguro Social cayéndose, las instalaciones en un deterioro muy grande. Es la única manera de saber efectivamente cómo están los servicios públicos del país. Alimentación: sostengo, lo dije cuando Cordero era secretario de Hacienda y fue a la comparecencia, que hay 40 millones ganando $1 al día. 40 millones de los 110 millones de mexicanos. Él me dijo de manera muy displicente: no es cierto, son solo 5. Pero no debería haber uno solo. ¿Cómo se puede justificar que un país con los recursos que tenemos tenga, inclusive la cifra que Cordero decía, de 5 millones? Porque han cambiado los conceptos de pobreza, y ahora se habla de pobreza alimentaria, de pobreza no sé cuál, y de pobreza quién sabe qué, de tal manera de encubrir verdaderamente que, por ejemplo, yo creo que fácil el 90% de la población tiene ingresos por debajo de los 6,000 pesos mensuales. Fácil el 90%. Se concentra la riqueza en 30 mega empresarios que además no contribuyen con los impuestos que les corresponde. Esos empresarios pagan, cualquier hijo vecino pagamos 30% de impuestos sobre el producto de la renta, y estos 30 megaempresarios pagan entre 1.5 y 2% de impuestos sobre el producto de la renta, con lo cual dejan de pagar al fisco 500,000 millones de pesos al año. Para los que no nos dicen nada esta cifra, 500,000 millones de pesos al año equivale más o menos en 6 años al presupuesto de un año completo del país. 30 megaempresarios: Bimbo, Cemex, Maseca, Semsa, Coca-Cola, pagan entre 1.5 y 2%. Telmex, que es de los que más paga 6% de impuestos sobre el producto de la renta. Es una de las grandes inequidades que existen en el país. No estamos hablando de quitarle nada a nadie, sino simplemente de que haga sus contribuciones fiscales que no realiza. Entonces, la situación de pobreza es dramática y literalmente hay millones de mexicanos padeciendo de hambre a lo largo y ancho del país. Vivienda: las familias viven 3, 4 familias en una casa como muegan, no porque se quieran mucho, sino porque no hay vivienda popular desde hace muchísimo tiempo. No hay proyectos en este sentido, los que hay son inaccesibles para la gente. Bueno, hubo recientemente un fenómeno muy delicado, créditos que se daba a trabajadores al servicio del Estado, no les alcanzaba para comprar la casa, les dieron un crédito mayor y ahora los acusan a ellos mismos de haber falsificado la documentación que presentaron, que no tenían ninguna manera de hacerlo porque ellos trabajan para el gobierno y el mismo gobierno tiene los controles de los ingresos que estos trabajadores tienen. Pero insistiendo en el tema de vivienda, el atraso es verdaderamente severo. Pero no solo pasa eso, y ahí va el tema que tiene que ver con su carrera. Está militarizado el país.
El ejército se encuentra a lo largo y ancho del territorio nacional, con muy honrosas excepciones, violando derechos y garantías constitucionales de manera sistemática y permanente. Con el pretexto, y subrayo, con el pretexto de la lucha contra el narco, que fue el eje que Calderón decidió tomar para buscar una legitimación que no le dieron las urnas, ha generado 70.000 muertos, por lo menos 5.000 niños dentro de estos 70.000 muertos. Y han ido con el discurso que son delincuentes, como si por si fueran delincuentes estarían sentenciados a pena de muerte. En nuestro país no existe la pena de muerte. Pero, por ejemplo, los retenes militares que se instalan a lo largo y ancho del país son retenes, primero, ilegales, pero antes de hablar de leyes criminales, pegarles en sus propiedades, pegarles en sus cuentas bancarias, pegarles en los centros de distribución, y no poner un retén a tontas y locas en diferentes puntos del territorio nacional, tratando a los ciudadanos como delincuentes, mientras los delincuentes gobiernan este país. Es como que pusieran un retén a la salida de la Iberoamericana y revisaran a toda la comunidad de la Ibero porque hubo un desfalco en la universidad. Pues ese sería un mecanismo bastante absurdo de buscar al responsable de ese desfalco. Tendrán que ir donde están las cuentas, revisar el camino del dinero, encontrar quienes hicieron un manejo ilícito y sobre ello, sino buscar entre toda la comunidad completa, tratándolos por igual, donde está el responsable del desfalco. Pero en el plano estrictamente legal, dice el artículo 16 constitucional, nadie puede ser molestado en su domicilio, papeles, personas o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde el motivo de la causa legal del procedimiento. Que no quiere decir otra cosa, que si yo llevo un retén y lo quieren revisar, tienen que tener un documento para poderme revisar a mi persona, a mi auto, a mis posiciones, a mis propiedades. Si no tienen ese documento, no deben revisar. A mí no me han revisado nunca. Y cuando yo comparto esto, me dicen, claro, tú eres diputado. Bueno, el fuero no queda el pueblo, primero. Y segundo, no nací diputado y espero no morir diputado y no me han revisado nunca. Porque cada que ahora me paran en un retén, me dicen, voy a revisar, yo por supuesto me paro, es mala idea no pararse, ¿no? Y entonces les digo el artículo 16 constitucional, y entonces el soldado me dice, el artículo 89, fracción sexta, dice que el presidente de la República es el jefe de las Fuerzas Armadas y puede hacer uso de ellas. Entonces yo le digo, mira, ese es mi presidente, se robó la presidencia. Pero enséñame el documento del presidente de que lo puedes revisar a mi persona, al vehículo que yo llevo, y las razones que fundamentan esa revisión. No, es que no lo tengo, es que entonces no lo vas a revisar. Porque además el artículo 129 constitucional dice que en tiempo de paz el ejército debe estar en los cuarteles. Y el artículo 29 constitucional establece de manera muy clara que lo único que puede suspender derechos y garantías constitucionales es el Congreso a petición del Ejecutivo. En un momento concreto, en un lugar concreto, en todo el país así se decide, para un planteamiento concreto, y no puede el proceso prorrogarse. Tiene que pedirse una nueva suspensión si durante el tiempo concedido no se resuelve la situación de emergencia existente en el país. Cuando el difunto Blake fue como secretario de Gobernación del gobierno de facto a la Cámara, yo le dije, ¿me podrías mostrar la declaración de guerra que hicieron al crimen organizado? Dijo, no, no hay ninguna declaración de guerra. Bueno, ya sabía, pero sería bueno que me lo plantearas con claridad. Bueno, entonces, ¿me puedes proporcionar la petición de suspensión de derechos y garantías constitucionales que han hecho? No, no hay ninguna petición de suspensión de derechos y garantías constitucionales, eso también lo sabía. Entonces están entrando con absoluta ilegalidad. Están violando de manera sistemática derechos y garantías constitucionales con el pretexto de la guerra contra el narco. Y la pregunta que siempre me hacen es, ¿y entonces qué hacemos? Si tú acorralas a alguien con los argumentos y me demuestras que están actuando con ilegalidad, entonces lo que sigue es decir, bueno, es que tienen que hacerlo así porque si no, no hay manera de controlar al crimen organizado. Y eso también es absolutamente falso. El libro de Anabel Hernández de los señores del narco acredita de manera monumental los vínculos de Calderón y de García Luna